capítulo 1, versículo 19. Solamente calma. Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. Juan, capítulo 1, versículos 19 al 23. Sí. Juan 1, perdón. Juan 1, 19 al 23. ¿Eh? No, mi amor. No, hasta Juan. 23. Ahora voltealo para acá. Juan. Ah, pero estoy acá en Apocalipsis. El Evangelio de San Juan. Es que aquí son las cartas. Esta es primera de Juan. Sí, está atrásito de hecho. 19 al 23. Amén. Entonces vemos nosotros aquí, ¿verdad? En esta parte vamos a tratar de la humildad del siervo, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de Juan el Bautista, ¿verdad? Recordemos en un inicio, lo vuelvo a repetir, que una de las cosas por las cuales Juan escribió el Evangelio era refutar algunas doctrinas que se estaban perfilando en la iglesia. Una de ellas era, ¿verdad?, que Jesús no era Dios. Entonces Juan escribe el Evangelio para demostrar que Jesús era Dios, realmente, ¿sí? Ya había gente desde los tiempos de Juan, ¿verdad?, que querían postular que Jesús no era Dios y se estaban infiltrando en las iglesias, y entonces por eso Juan pone este Evangelio. Otra de las cosas es que los discípulos de Juan el Bautista estaban pregonando que Juan el Bautista era el Mesías, ¿verdad? Entonces es parte de lo que Juan rebate en su Evangelio, demostrar que Juan el Bautista no era el Mesías, ¿sí? Por eso dice aquí Juan, el apóstol, ¿verdad? Este es el testimonio de Juan, o sea, el Bautista, Juan el profeta. Para que no nos confundamos, Juan el Bautista es el profeta y Juan, el que escribe el Evangelio, es el apóstol. Son dos diferentes, ¿sí? Entonces, este es el testimonio de Juan el profeta, ¿no? O sea, el testimonio que él dio acerca de sí mismo cuando llegó una comitiva de los líderes judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan estaba en el desierto, ¿verdad?, predicando, y estaban llegando multitudes a oírlo predicar a Juan. Le llegaban multitudes de Samaria, de Canaán, de varias partes, llegaban a oír a predicar a Juan. Entonces la cúpula religiosa tuvo que enviar una comitiva para ver qué estaba pasando, ¿sí? Por dos razones. Una de ellas era porque si nosotros vemos el nacimiento de Juan el Bautista, que lo narran los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Ellos nos narran el nacimiento de Juan el Bautista. Juan no lo narra, ¿sí? Pero si nosotros vemos el nacimiento, Juan el Bautista vino de Zacarías, un sacerdote, ¿sí? Entonces, nosotros acordémonos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio era sanguíneo. Nadie podía ser sacerdote si no nacía de la tribu de Leví y de la descendencia de Aarón, ¿verdad?
si alguien nacía de la descendencia de Aarón, ¿verdad? Si alguien nacía de la descendencia de Aarón, entonces sanguíneamente era sacerdote. Entonces de repente escuchaban que en el desierto, ¿verdad?, había un profeta que era un sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Mandan una comitiva a los sacerdotes y entre esa comitiva van unos líderes políticos llamados fariseos, ¿verdad?, a preguntarle qué está sucediendo. ¿Por qué tú como sacerdote estás haciendo algo que nos está llamando la atención? ¿Y por qué les llamaba la atención a los sacerdotes lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Porque estaba bautizando a la gente, estaba bautizando a los judíos. Y ojo, en el Antiguo Testamento el bautismo no era para los judíos. El bautismo era, ¿mande? Ellos tenían que circuncidarse, pero el bautismo era para un gentil que quisiera entrar al judaísmo. Lo bautizaban y lo sumergían. No, un gentil, alguien que no es judío, que no es de Israel, de la nación de Israel. Si alguien, por ejemplo, tú como mexicano querías ser judío, tenías que pasar por el rito del bautismo y luego por la circuncisión. O sea, tenías que hacer ese rito. Entonces los sacerdotes se enteran que Juan está bautizando a judíos. Entonces imagínense el impacto para la cúpula religiosa oír que están siendo bautizados judíos, cuando ellos dicen, espérame, es que nosotros nosotros ya estamos acá, nosotros somos la nación escogida, nosotros somos acá los cuidados de Dios, los consentidos de Dios, porque este hombre está bautizando a judíos. Por eso mandan. Y en segundo lugar, ¿verdad?, mandaron a la gente, ¿por qué? Porque Roma era muy especial. Roma, si detectaba alguna cuestión de rebelión, mandaba ejércitos y destruían esa ciudad, ¿verdad? Lo que tenían miedo los fariseos era que, debido a la cantidad de gente que llegaban a ver a Juan, Roma pudiera tomarlo como un complot. Y entonces mandar ejércitos, destruir esas ciudades y quitarles, que eso es lo que más les preocupaba a ellos, el poder que ellos tenían. Porque Roma les había dado cierto poder a la cúpula religiosa con tal que mantuvieran la paz sobre Israel, que mantuvieran al pueblo calmado. Entonces les dieron autoridad. Los sacerdotes y los fariseos tenían cierta autoridad con el pueblo, ¿verdad? Entonces envían para saber qué está sucediendo, preocupados por esas dos razones, ¿verdad? Y entonces que llegan, dice, y les preguntan, ¿por qué bautizas? ¿Quién eres tú para bautizar? El término aquí que están utilizando es un término no de humildad, sino vienen con una actitud muy prepotente y de sobajar. O sea, ¿quién eres tú para andar haciendo esto? ¿No? ¿Quién te crees? O sea, si no nos tomas en cuenta a nosotros acá, la cúpula, ¿no? Entonces vienen con esa actitud. ¿Y Juan qué hace? Juan el Bautista percibe esa actitud y entonces no les contesta como ellos están esperando que les conteste. ¿Eres tú Elías? No, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. ¿Eres tú el Mesías? No, ¿verdad? Cada vez, si nosotros analizamos, cada vez, fíjense en la contestación de Juan, cada vez se hace más corta la respuesta de Juan. Juan 1:20, ¿qué dice? Confesó y negó. Y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Fíjense, yo no soy el Cristo, ¿eh? Yo no soy el ungido, yo no soy el Mesías, en pocas palabras, ¿sí? Luego dice, y le preguntaron en el 21, ¿cuál es la siguiente pregunta? Le preguntaron, ¿quién pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Y después? ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces, ¿qué perciben ahí? ¿Qué están viendo ahí? Están tratándole de decirle qué es para sacarle la verdad. Para sacarle la verdad. ¿Y qué hace Juan el Bautista? Cada vez les contesta Contesta más reducido. No, yo no soy el Cristo. No lo soy. No. ¿Verdad? ¿Hasta qué? Hasta, bueno, dicen estos que vinieron a investigarlo. Entonces, ¿quién eres? O sea, si no eres Elías, si no eres el profeta, y si no eres, entonces, ¿quién eres para hacer esto?
¿verdad? Sí, porque con qué autoridad, por qué estaba haciendo eso, quién era él, por qué lo hacía, ¿no? Así es. Y en cierta forma podemos tocar un borde de razón, ¿verdad? Ahí en ellos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Pues sí, que le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Nosotros tenemos ahora que analizar, ¿por qué les dijeron esos tres? ¿Cuáles son los tres personajes que le dijeron que eran? Primero dijeron que no era Cristo. Que sí era el Cristo, ¿ah? Luego, sí era Elías. Y luego, el profeta. Esos tres personajes, ¿quién eran esos tres personajes? En el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que el pueblo de Israel esperaba a su Mesías, que es el Cristo, el ungido. ¿Por qué el ungido? Porque recordémonos que el Mesías iba a ser rey, ¿no? Pero para que un rey fuera puesto en el trono tenía que ser ungido por el aceite de la santa unción. Entonces con ese aceite era ungido el rey. Por eso es que a Cristo se le llama así, el ungido. Entonces por eso le dicen, ¿eres tú el ungido? ¿El Mesías que esperamos? No, ¿verdad? Ellos, el pueblo de Israel, estaban esperando a su Mesías. Aún en los tiempos de Juan el Bautista y de Cristo estaban esperando a su Mesías, porque ellos sabían y habían indagado en las Escrituras y estaban conscientes de que vendría ese Mesías. Cristo, que vendría un rey para Así salvarlos, es. no para gobernar. Así es. Y el que los iba ¿a qué? A librar de las naciones gentiles y a poner al pueblo de Israel otra vez por cabeza, ¿no? Como cuando David reinaba, así más o menos, ¿no? Entonces, nosotros vemos que por eso le preguntan eso, porque todo el pueblo de Israel esperaba un Mesías. Y aún en los tiempos de Juan el Bautista, unos años antes, y aún en los tiempos de Cristo, había gente que se llamaba el Mesías. Por eso es que también los sacerdotes le preguntaron, porque ya tenían brotes en varios lados de gente que se autodenominaba el Mesías, ¿verdad? Y entonces por eso le preguntan. La otra pregunta que le lanzan, ¿eres tú Elías? Ellos también son de aquí del grupo. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me mandaste a decir? ¿Qué me mandaste a decir? Pobrecita, ¿cómo te portó? Sí, 3 veces. Buenas noches. Entonces ya vimos que esperaban, ¿verdad?, al Cristo. Al otro que esperaba el pueblo de Israel es a Elías. El pueblo de Israel, a mí tráeme un capuchino, pero con leche deslactosada. No, chico, del chico, por favor. Sí. Entonces, a ver si no me afecta se me antojó. Entonces, el otro personaje que estaban esperando es Elías. ¿Por qué estaban esperando a Elías? Si Elías ya estuvo en la antigüedad, en Primera de Reyes podemos leer de Elías, ¿verdad? Elías fue el profeta que se enfrentó contra los 400 sacerdotes de Baal, ¿verdad? El que confrontó. Porque después huyó cuando los iban a matar, ¿no? Así es, porque después de que confrontó a los 400 sacerdotes de Baal, ¿verdad?, Jezabel lo amenazó de muerte. Y es algo que aún no alcanzo a entender cómo enfrentó 400 sacerdotes de Baal y cuando una mujer que era la reina lo amenazó, salió huyendo. Entonces, pues aún no capto, pero bueno. Como dicen de repente por ahí, ya cuando llegue al cielo le preguntaré. No, pero entonces lo estaban esperando, ¿por qué? Bueno, porque había profecías de que Elías iba a regresar, porque iba a ser el que iba a preparar el camino para la venida del Mesías. O sea que Elías tenía que presentarse antes de que llegara el Mesías, porque él es el que iba a enderezar ese camino, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías está antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Capítulo 4, versículos 5 y 6.
Jehová, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Dios estaba prometiendo que iba a volver a enviar al profeta Elías. Dios está prometiendo que va a volver. Malaquías es, si mal no recuerdo, el último libro escrito por el año 400 antes de Cristo. ¿Sí? Entonces Dios le está prometiendo a Israel que volvería a mandar a Elías. Acordémonos que Elías, ¿qué pasó? Fue que arrebatado. Elías fue subido en un carro de fuego, ¿no? Entonces Dios está prometiendo que iba a enviar a Elías antes de ¿cuándo? Que viniera Cristo. Ajá, pero ahí en la cita de Malaquías, ¿qué dice? Antes que venga ¿qué? El profeta dice que venga Jehová. El día de Jehová. Antes de que venga el día de Jehová, ¿verdad? Porque es grande y terrible. Porque es grande y terrible ese día. El día de Jehová, recordemos, ya hice, es este día abarca desde, contempla y empieza en el rapto de la iglesia, y de ahí se desata el día de Jehová hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. A todo ese periodo de tiempo se le llama el día de Jehová, ¿sí? O el día del Señor en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces dice que el profeta Elías vendrá en ese tiempo, antes de que venga el día grande y terrible, o sea, el momento en que Dios vaya a descargar su ira sobre la tierra. Antes de ese día tendrá que regresar Elías. La otra cuestión que le preguntan, ¿verdad?, es sobre, ¿eres tú el profeta? ¿Por qué le preguntan si eras tú el profeta? ¿Que no había varios profetas? Sí, pero Israel estaba esperando un profeta especial. Aparte de Elías, estaban esperando otro profeta. ¿Por qué? Porque Moisés les había profetizado que Dios levantaría otro profeta como él, ¿verdad? Y que a ese tenían que oír. Vamos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Sí. Mira, te entrego esto. Gracias. Deuteronomio 18, 15. Dice, ¿cómo dice? Profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces vean lo que dice: profeta del medio de ti te levantará Jehová tu Dios, ¿verdad? Así como yo. Entonces eso esperaba el pueblo de Israel. Por eso le hacen estas tres preguntas: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú Elías? ¿O eres el profeta? Porque Israel vivía bajo esa conciencia desde la extradición babilónica. Ellos vivían con esa conciencia de esos tres retornos: del profeta que Dios iba a levantar, que iba a ser más que los profetas, del Elías y del Cristo, el Mesías esperado, ¿no? Entonces de estos tres estaban, y vamos a ver que había una conciencia no solo en los sacerdotes, sino en la mayoría de los judíos. Por ejemplo, Marcos, vamos a Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículos 14 al 16. Marcos 6, versículos 14 al 16. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Entonces podemos ver,
¿verdad? Cuando Herodes disipa acerca de Jesús y era Juan el Bautista, ¿verdad? Cómo la gente que rodeaba a Herodes decían, otros decían que era ¿quién? Elías, y otros que era un profeta o el profeta, ¿verdad? Que se podría traducir también así, el profeta. Entonces, vemos la conciencia del judío que tenía esa conciencia de que el Mesías tenía que venir, Elías tenía que venir, y un profeta que Dios iba a levantar de una manera especial tenía que venir. Por eso es que le hacen esas tres preguntas. O sea, ¿por qué tenía esa autoridad para bautizar Juan si no era ninguno de los tres, ¿no? ¿Okay? La realidad de la profecía de Moisés, de Deuteronomio que vimos 18:15, ¿verdad? Esa se cumplió en Cristo. En Cristo se cumplió. Moisés, de quien estaba hablando, de ese profeta que Dios iba a levantar, ¿verdad? Pues en medio del pueblo, era Cristo mismo. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 19 al 24. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 24. Hechos capítulo 3, versículo 19 al 24. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oirás en todas las cosas que hables, yo hable, y toda el alma que os oiga, o aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también, han anunciado estos días. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pedro dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Pero ¿qué dice el versículo 21, verdad? Que Jesús es de quien habló Dios ahí. Jesús era ese profeta que Moisés había anunciado. Entonces en Jesús se cumple la profecía del profeta, en Jesús se cumple lo del Mesías, porque es el Cristo, es el ungido, ¿verdad? Y entonces, pero falta Elías, ¿sí? Fíjense, vamos a Mateo capítulo 16. Antes de contestar lo de Elías, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Okay. Entonces Jesús, ¿verdad?, también confronta con sus discípulos con esa realidad, porque recordemos, les estoy diciendo, todo judío tenía esa convicción en su mente, de esos tres. Por eso Jesús le dijo, ok, los judíos y todos dicen, ¿verdad?, de este detalle, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Ustedes, a ver, ustedes de aquí, que van conmigo, que andan conmigo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Y unos dicen, no, pues unos Elías, otros. Y Pedro se levanta y les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el ungido, tú eres el Mesías que estamos esperando, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver ahí cómo Cristo acepta esa parte, de él ser el Cristo, ¿verdad? El Mesías, él ser el profeta. Pero con respecto a Juan el Bautista, ¿verdad?, el mismo Señor nos da una afirmación con respecto a él. Vamos a Mateo capítulo 11, del 11 al 15. 11 del 11 al 15. Sí. Mateo 11,
Mateo capítulo 11, versículo 11 al 15. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hasta el 15, sí. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, Oiga, ¿verdad? Entonces Jesús ahí está diciendo, ¿quién era Juan el Bautista? El Elías que había de venir. Ahí Jesús le está dando esa categoría a Juan el Bautista, ¿verdad? Él es el Elías. Si ustedes quieren recibirlo, él es el Elías que había de venir. Él es el Elías que va a preparar el camino antes de que yo llegara. ¿Sí? Entonces el mismo Señor está dando testimonio. Ahora leamos Mateo capítulo 17. Mateo 17, versículos 10 al 13. Versículos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero, pues teniendo conquista. La verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas todos dicen que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ahí Jesús vuelve a confirmarlo, ¿no? Ahora, no solo Jesús lo confirmó, que con eso nos debiera de bastar, ¿verdad? Con las palabras del Señor. También el ángel Gabriel, cuando anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, confirma este detalle. Lucas capítulo 1, aquí sí vamos a leer bastante porque es del versículo 5 hasta el 17. Lucas capítulo 1, del versículo 5 al 17. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 17. Anuncio del nacimiento de Juan. Sí. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Hasta el 19, ¿no? 17, ¿no? Perdón, 17. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ok, entonces ahí está, ¿verdad? El ángel Gabriel también lo anunció así. Él es el que iba a preparar el camino para la entrada del Mesías, la entrada de Cristo, ¿verdad? Y Cristo mismo lo dijo, él, Juan, ¿verdad?
Y como dice el ángel, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿quién? De Elías. O sea, con ese mismo espíritu profético, con ese mismo poder que tenía como profeta, lo hizo. Inclusive Jesús, ¿verdad? Cuando habla acerca también de Juan, en otro versículo dice, no ha habido un más grande profeta que Juan, ¿verdad? Lo leímos hace rato, ¿no? No hay otro profeta más grande que Juan en la tierra, pero en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que él. Y después vamos a analizar, cuando lleguemos a esa parte, por qué dijo Jesús eso. Tiene mucho que ver, muchas cosas, ¿verdad? Pero ahorita estamos tratando un tema. Entonces, por eso es que la gente, Juan no le contestó directo, sí, yo soy, es Elías. Y vamos a ver por qué no les mintió, porque podemos decir que les mintió, es decir, que él no era Elías. No les mintió, sino no les dio la respuesta total. ¿Por qué? Porque en la profecía que Dios está hablando acerca de que Elías vendría a preparar el camino del Señor, hay un doble cumplimiento. Y ahí es donde inclusive los eruditos, fariseos y todo, no entendieron que primero el Mesías iba a venir como un siervo sufriente, iba a venir a morir por su pueblo, iba a venir a morir por su gente, y después vendría como un Mesías para ungirse como rey. Entonces, en realidad, el Antiguo Testamento escondidamente nos hablaba de dos advenimientos del Mesías, ¿sí? Por lo tanto, tenía que haber, ¿qué? Dos apariciones de Elías, para que preparara el camino antes de esas dos venidas. Por eso Juan el Bautista dice, yo no soy. ¿Eres tú Elías? No lo soy. Porque yo soy alguien que viene con el espíritu de Elías, pero no soy Elías. No les aclaró todo. Por eso digo, no mintió, sino él dijo, no. Él pudo haber dicho, yo no soy Elías, pero vengo con su espíritu, ¿verdad? Vengo con esa autoridad que tenía Elías y todo. Porque hay un doble cumplimiento. Elías tiene que venir. No sabemos si él sea realmente Elías o sea algo como Juan el Bautista, pero Apocalipsis nos habla acerca de dos testigos que vendrán antes de la segunda venida del Señor, ¿sí? A hablarle al pueblo de Israel. Ellos predicarán específicamente en Jerusalén y sus alrededores, no irán a las naciones, solo ellos predicarán en esa parte. Hay 144,000 que cuando estamos viendo Apocalipsis los vamos a ver, 144,000 judíos que predicarán en el tiempo de la tribulación alrededor del mundo, pero los dos testigos son exclusivos para Israel. Y lo vamos a ver, vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12. También es algo larguito, pero Apocalipsis capítulo 11, versículos 3 al 12. Apocalipsis. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicios. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieren. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos
y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. ¿Ok? Entonces ahí está hablando de los 2 testigos, ¿verdad? Que vendrán antes del suceso de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Esos 2 que están profetizados desde el libro de Zacarías o Malaquías, ¿verdad? Los 2 olivos que hablan en el Antiguo Testamento. Esos 2 profetas vendrán en ese tiempo. Ahí hay gran debate de quién será. Algunos proponen que es Elías y Moisés, ¿sí? Otros que es Enoc y otros. Pero por las señales que describe aquí, ¿verdad? Apocalipsis dice que cerrarán el cielo. Lo dice Elías. ¿Se acuerdan? Cuando oró y no llovió por espacio de 3 años. ¿Sí? Y luego volvió a orar y llovió. Harán fuego, Elías, ¿verdad? Plagas, Moisés. Entonces pudiera ser que esos 2 renuevos, pudiera ser, estoy diciendo que pudieran ser Elías y Moisés, ¿verdad? Acordémonos del monte de la transfiguración. ¿Quiénes aparecieron ahí junto a Jesús? ¿Y Moisés? Elías y Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración junto a Jesús, ¿verdad? Y platicaron ahí con él. O cuando los apóstoles le dijeron que se hacían una enramada para cada uno de ellos. Sí, para que, Señor, que ya no se vayan, que Elías se quede aquí, Moisés aquí y tú aquí. Para nosotros se cumplen las 3 cosas: el profeta, Elías y el Mesías. Tenemos todo. Jesús le dijo al niño: todavía no es el tiempo. No les dijo todavía no es el tiempo, pero claro, yo lo estoy pugnando así, por eso les dijo no. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que todavía vendrá Elías por segunda vez. Por eso Juan no mintió, si no Juan hubiera mentido y hubiera caído en pecado. Juan no mintió al decir yo no soy Elías, porque Juan estaba con la mente víspera en la segunda. Él dijo yo soy un tipo Elías que viene de la primera, pero el verdadero Elías viene allá en la segunda, ¿sí? Entonces no estaba mintiendo, pero en cierta forma Juan el Bautista venía con la autoridad y con el emblema de Elías, ¿sí? ¿Sí me entendieron o sí? Si no, con toda confianza, lo tratamos de explicar un poquito mejor. Investigando aquí, me fui a un tratado que tiene, no sé si han oído hablar de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos que están considerados dentro del cristianismo. Vivió por el año 300, 400 después de Cristo, más o menos. Entonces, él al comentar esto, dice: ¿por qué pues aquel que dice no soy Elías, y el mismo Señor dice que sí es Elías? Dice: porque el Señor Jesucristo quiso prefigurar en esa su venida futura y decir esto, que Juan tenía el espíritu de Elías, y que lo que Juan era respecto a la primera venida, esto será Elías respecto a la segunda venida. Como hay 2 venidas del juez, hay 2 heraldos, los que les decía, ¿no? Si el juez era él, los heraldos en cambio 2. Los jueces no eran 2. Por cierto, era preciso que el juez viniera primeramente a ser juzgado. Envió delante de sí al primer heraldo, le llamó Elías, o sea Juan, porque Elías será en la segunda venida lo que Juan es en la primera venida. ¿Okay? Entonces es lo que les estaba diciendo, es lo que tenía prefigurado. Por eso Juan no mintió al decir yo no soy Elías. Él no era Elías. Él no era Elías, él venía con ese espíritu y con ese emblema como el primer heraldo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que no mintió y no se los aclaró. ¿Por qué? Porque sabía que no se los podía aclarar. Tampoco lo iban a entender. Tampoco lo iban a saber, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver aquí, ¿verdad?, todo cómo se va dando. Por eso Juan le nombran esos 3 y Juan dice no soy.
¿sí? Entonces le preguntaron y le dijeron, en el versículo 22 y 23 que ya leímos, ¿verdad? Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, o sea, al sumo sacerdote y a los líderes fariseos, saduceos. ¿Qué dices de ti mismo? La pregunta final, ¿a eso? Entonces Juan responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Aquí en pocas palabras Juan les estoy diciendo, yo soy ese Elías. ¿Sí? Está diciéndolo. Vaya, la respuesta que les está dando. La respuesta que les está dando, pero no la captan porque se las envolvió bien. Entonces, y en realidad es una profecía del profeta Isaías. Vamos a Isaías 43 y ahí viene esa profecía. Isaías capítulo 40 versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que dice Juan, yo no soy, pero aquí le dice entonces ¿quién eres tú? Yo soy la voz de aquel que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, ¿qué dice? Yo soy el que iba a venir antes de la primera venida del Mesías. Yo soy ese. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya les estaba contestando parte de lo que querían oír. Pero lo más asombroso, y aquí es donde viene la parte que le vamos a poner bastante atención. Juan, ya son 1:34, bueno, creo que sí nos da tiempo. Juan 1:24, 25, 26 y 27. Vamos a leerlo porque si no lo leímos. Juan capítulo 1, versículo 24 al 27. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, y el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Ok. Todo lo dice, antes de mí. Después de mí. Entonces, fíjense lo que está aquí, ¿verdad? Aquí Juan el Bautista está demostrando una humildad bien grande, que todos nosotros debemos de tener. Porque él dice, cuando le dicen, bueno, ¿tú quién eres entonces? ¿Por qué bautizas si no eres ni Elías, ni eres el profeta, ni eres el Mesías? Entonces, ¿por qué haces esto? Entonces les dice, yo bautizo con agua. No les vuelve a responder, sino les da una palabra. Dice, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Quiero irme primero a la parte del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estuve investigando, dicen, la diferencia entre un discípulo y un esclavo. El discípulo podía hacer todo lo que hiciera un esclavo, excepto desatar la correa del calzado de un amo, porque eso era una actividad solo del esclavo. ¿Sí? O sea, que él se sentía todavía menos que un esclavo. Indigno todavía menos que un esclavo, exactamente. O sea, si hubiera una categoría más baja esclavo, decía Juan, ese soy yo, ¿verdad? No soy digno ni siquiera de ser esclavo de él, de ese Mesías que está viniendo, de ese que va a aparecer en cualquier momento. No soy ni siquiera digno de ser llamado su esclavo. Fíjense qué humildad de Juan, al decir ni siquiera alcanzo para eso. Ni siquiera soy esclavo. Ni siquiera llego a ese rango tan bajo de esclavo. Entonces, la humildad que Juan presta, aún ante los que lo están cuestionando, él bien hubiera podido decir, vean,
las multitudes que me siguen, yo soy alguien. Pero él dijo, no me vean a mí, vean al que viene después de mí, porque yo soy ese que está señalando al que viene, y ese es el importante, no yo bautizo con agua. ¿Qué quiere decir Juan cuando dijo yo bautizo con agua? Yo bautizo con algo exterior que no sirve, solo lava afuera, pero viene el que en realidad hace el cambio por dentro. Viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Viene el que en realidad puede meterse adentro y transformar nuestras vidas. Y es lo que Juan está diciendo. Miren, lo que yo estoy haciendo no tiene gran importancia. La importancia tiene el que va a aparecer en cualquier momento. Ese es el que tiene la importancia, del cual yo no soy digno ni de ser su esclavo. ¿Por qué? Juan entendía que el que venía era Dios mismo. Y aún así Jesús pidió ser bautizado por él. Porque le dijo, quiero que me bautices. Y vamos a ver por qué le pidió eso. ¿Por qué creen ustedes que le pidió eso Jesús a Juan? Si el bautismo, una era para perdón, para hacer una señal externa de arrepentimiento, y otra para entrar dentro de la comunidad judía, ¿verdad? Si alguien que no era judío, es que lo vimos en un inicio, si un gentil quería entrar a ser judío, pasarse a la religión judía, tenía que ser bautizado y posteriormente circuncidado, ¿verdad? Entonces el bautismo antes de la iglesia era una señal para los gentiles de que se pasaban al judaísmo, pero no para un judío. Entonces lo que estamos viendo aquí con Juan, dice, yo nada tengo que ver, lo que tiene que ver es él. Y entonces, ¿por qué Jesús cuando viene y dice quiero ser bautizado? Juan le dice, no, Señor, yo requiero que tú me bautices a mí, no yo a ti. ¿Y qué le dice Jesús? Hazlo, porque así tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque Jesús se tenía que identificar con todo, con nosotros, con todo. Para poder ser como cualquiera de nosotros. Así es, y para ser el sustituto de nosotros en la cruz del Calvario. Entonces Jesús tuvo que ser bautizado no porque Jesús se tuviera que señalar un arrepentimiento, sino como identificación para nosotros. Por eso. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, que es esa parte, ¿verdad? Y Juan, me encanta Juan, que posteriormente también dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Yo no debo de figurar, el que debe de figurar es Él, porque Él es realmente en quien deben de poner toda la esperanza, no en mí, sino en Él. Y vemos aquí a Juan, por eso le puse así, ¿no?, el siervo humilde. ¿Por qué? Porque esa actitud debemos de tener todos. Todos debemos de tener esa actitud. Que la gente, no buscar que la gente nos vea a nosotros, sino que la gente vea a Cristo. Que voltee sus ojos hacia Cristo. ¿Sí? Si Dios nos da un don de evangelismo, si Dios nos da un don para ministrar, y que Dios permita levantar a alguien de aquí, que sea evangelista y que jale gente y todo, Él debe de entender, esa persona, que no es Él, que a quien que la multitud debe de buscar que la multitud vea no es a Él, sino es a Cristo. Porque si el hombre decide que la gente lo vea a Él, ahí entramos en un problema bien grande, ¿sí?, que se llama orgullo, soberbia, ¿sí? Y le quitamos la gloria al que la merece. Y Dios dice, mía es la gloria y no la comparto con nadie más. ¿Sí? Sí. Y entonces nosotros podemos ver, ¿verdad?, esa humildad de Juan al reconocer que él necesita, ¿sí?, al reconocer que él no es nadie, sino que el que es el que iba a venir ya, el que estaba ahí a las puertas. Que nosotros lo que podemos hacer aquí son actos externos, pero que necesitamos de Cristo para el acto interno, porque Él es el único que puede hacer el acto interno del nuevo nacimiento, nadie más, ¿verdad? Y cuando Juan dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, está hablando no solo de que Jesús iba a venir despuesito de él,
sino que además está hablando de un atributo de Dios llamado eternidad. Porque dice, el que viene después de mí es antes de mí. Pero ¿por qué Juan dijo que es antes de mí? Si Juan era 6 meses mayor que Jesús. O sea, ni siquiera pudo haberse referido al nacimiento físico, porque Jesús nació 6 meses después que Juan. Entonces, ¿a qué se refería? A la eternidad de ese Mesías. Y a la promesa del Antiguo Testamento, la promesa de Dios. Así es. También. Creo que algo así comentamos también el jueves, ¿no? Así es. Entonces, recordemos también las palabras de Jesús, que lo vimos creo también el jueves, ¿verdad? Con Abraham, que cuando le dijeron, ¿a poco tú eres antes que nuestro padre Abraham? ¿Y qué le responde Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Hablando de su eternidad, ¿no? De que el tiempo a él no le afecta. Entonces aquí podemos ver algo muy similar que dice Juan. El que viene después de mí es antes de mí. O sea, él ya existía, aunque no había nacido. Él ya existía desde mucho antes. Está hablando de su eternidad, de ese verbo, ¿verdad? Ok. Pues hermanos, nosotros necesitamos, igual que como Juan, tener esa actitud de humildad y de hacer las cosas para el Señor y de hacer las cosas para aquel que merece toda la gloria. Todo lo que hagamos, dice Pablo, hacerlo ¿para qué? Para la gloria de Él, ¿verdad? Para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos. Juan el Bautista nos da un ejemplo claro. Juan lo que estaba haciendo, él dijo, no, yo lo que estoy haciendo no es nada. Él es el que hace en verdad las cosas. ¿Sí? O como Pablo, ¿verdad? Que también dice, he trabajado más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios actuando en mí. O sea, Dios es el que está haciendo la obra en mí y yo la estoy nada más llevando como un instrumento a cabo. Pero Él es el que está haciendo todo. Entonces debe de haber esa humildad y esa pasión en nosotros de servir al Señor con una entrega, una humildad y entender como Juan que no somos ni siquiera dignos de ser llamados sus esclavos. Mas sin embargo, Dios no solo nos da el nivel de esclavos, sino nos da el nivel de hijos. Somos hijos, pero tenemos que tener la suficiente humildad de entender que le tenemos que dar toda la obediencia a Él y vivir para hacerle agradable y para vivir en obediencia a Él. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿No? ¿Sí? ¿Mana? ¿No? Vamos, ahí va. Entonces, pues bueno, ahí lo vamos a parar.